Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en Jueces capítulo 13. Y quisiera compartir un tema, pues el título se llama El Dios que cambia. Es la predicación número 22 en la serie Conociendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido un cambio o cambios de Dios en su vida? Levante su mano. Si Dios ha cambiado algo en su vida, que sea en su vida espiritual, o quizás sanando su cuerpo, o cambiando su forma de pensar, su forma de ser. Si usted ha sido cambiado en una forma u otra por el Señor, levante su mano. Creo que casi todos, ¿no? Casi todos dan testimonio que Dios vive hoy. Pues vamos a comenzar esta prédica en Jueces capítulo 13, viendo la historia de una mujer que recibió un cambio de parte de Dios. Porque usted y yo, nosotros, hoy en este momento, quizás podemos tener necesidad de recibir un cambio. En Jueces 13, verso 1, la Biblia dice: los hijos de Israel volvieran a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas, ¿sí o no? Esa mujer, quizás si no hubiese sido por Dios, hubiese seguido siendo una mujer estéril. Pero Dios, en sus propósitos, decidió, ya no, porque Dios tenía un plan que naciera de ella un libertador, Sansón. Entonces sabemos que Dios, el Dios que creó el universo, los planetas, la tierra, en todo lo que en ellos hay, si Él tenía el poder para crear todo lo que nosotros podemos ver, pues ciertamente Él tiene poder para cambiar nuestras vidas, ¿cierto, hermanos? Y Dios, yo creo que quiere seguir cambiándonos, pero nosotros tenemos que decidir de cooperar con Él, porque cada persona tiene su voluntad única, y también su voluntad individual, diciendo, bueno, yo quiero sujetarme a Dios, yo quiero obedecer, quiero hacer la voluntad de Dios o no. Pero yo quiero decirle que Dios sí tiene el poder para cambiar. Estaba leyendo otra historia en Lucas, cuando Jesús sanó esa mujer que la Biblia dice que era una mujer que por 18 años ella sufrió de una enfermedad. La Biblia dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Entonces ella andaba encorvada por 18 años. Pero un día Jesucristo la sanó en un instante, porque Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas hoy. Dios puede cambiar algo en su vida hoy. ¿Lo cree usted? Y el Señor nunca deja de sorprendernos en nuestro caminar con Él. Yo me acuerdo, yo les cuento un instante que yo estaba predicando en una iglesia y de repente yo estaba llegando al final de mi mensaje. Y cuando estaba llegando casi al final, de repente yo sentí algo muy fuerte. Sentí que Dios me dijo, de repente de la nada, sentí que Dios me dijo: estoy sanando gente. Entonces yo pensé, pues, ¿qué quieres que haga? Entonces yo sentí que Dios estaba diciendo, yo estoy sanando gente, y sentí que Dios me decía, entonces deja de predicar, quiero ministrar a la gente. Entonces para checar si de verdad era la voz de Dios y no eran los 10 tacos de anoche, yo pregunté a la gente, la audiencia,
Me pregunté a la gente y les preguntaba, a ver, ¿quién en este momento está recibiendo sanidad? Y de repente había 2 hermanas aquí más o menos. Y las 2, ¡boom!, se levantaron las manos. Y una me gritaba, pastor, estoy recibiendo sanidad, ahorita mismo, en mi columna. Entonces me daba cuenta, wow, Dios está, hay que obedecerle. Entonces ahí cerré mi Biblia y decía a la gente, me parece que Dios está sanando gente. Si tú quieres un milagro, nada más decía a la gente, ponte de pie y vente. Era una iglesia que tenía un altar con mucho espacio. Entonces aprovechando el espacio decía, vente aquí si tú necesitas un milagro. Y de repente una mujer se levantó que estaba aquí más o menos. Y boom, y comenzó a salir corriendo, gritando, gloria a Dios, gloria a Dios. Y estaba pensando, ¿qué está pasando? Entonces me acerqué a uno de los pastores y le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Y dice, tú no sabes, esa mujer casi no podía, apenas podía agacharse, porque recién salió ¿cómo se llama ese lugar en el hospital? Del cuidado intensivo. Y Dios, pues me parece, acaba de sanarla, está corriendo así. Estaba corriendo porque había espacio ahí en el templo para correr y ¡gloria a Dios! Y luego lo que sucedió en los próximos minutos en ese evento, pues Dios soberanamente comenzó a sanar gente. Boom, 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 boom. Jesucristo vive hoy. Jesucristo tiene poder para cambiar nuestras vidas hoy. Yo no sé, quizás qué necesidad usted puede tener, pero simplemente quiero decirle que Jesucristo vive hoy y tiene poder para cambiar, ¿sí o no? Pues vamos a ver en la Biblia, yo quisiera compartir con ustedes en esta predicación cuatro formas o 4 factores que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Y número 1, que viendo la Biblia, que Dios cambie nuestras vidas a través de encontrarlo a Él. Por ejemplo, en los momentos que estamos experimentando en la adoración, nosotros estamos teniendo un encuentro con Dios, ¿cierto, hermanos? Y cuando usted y yo abrimos nuestras vidas y cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice, Él se acerca a nosotros. O sea, literalmente es un encuentro. Porque usted se acerca a Dios, Él se acerca a usted. Y Él ya es perfecto, Él no puede cambiar. Entonces Él sigue siendo Dios. Pero usted sale cambiado. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 9, con la vida de Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Dios, pero en este encuentro él no estaba buscándole. Porque ahí nosotros vemos que Dios es soberano y hace lo que quiere porque Él es Dios. En Hechos capítulo 9, verso 1, la Biblia dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo les pregunto, ¿Pablo tenía ganas de buscar a Jesús? A veces la gente dice, pues yo estoy en el camino del Señor porque hace 3 años yo decidí no sé, tenía un deseo de buscar a Dios. Mira, si ese fue tu testimonio es porque Dios ya estaba obrando en tu corazón para que tuvieses ese deseo. Pablo él no quería saber nada de Dios, todo lo opuesto. Él estaba persiguiendo la iglesia. Entonces nadie puede decir, pues yo conozco a Cristo, yo soy cristiano porque yo era bueno cuando era niño. Entonces siempre he estado con Dios. Pues la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Por eso la salvación es la obra de ¿quién? Es de Dios, ¿no? El salmista dice, la salvación es de Jehová. O sea, Jesús dijo, yo os elegí a vosotros, no me elegisteis a mí. Pero Dios comienza a obrar en nuestro corazón. Usted comienza a sentir algo. Es la obra del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo,
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, es el Padre que está obrando en su corazón. Y la palabra, el verbo traer en el griego significa arrastrar, atraer. ¿Cuántos de ustedes comenzaron antes de conocer a Cristo el mover de Dios en su corazón como atrayéndole a las cosas de Dios, a la iglesia? ¿Alguien? Sí, eso fue la obra del Padre. Y antes quizás usted era como Pablo, no hay nada que ver que yo vivo para mis fiestas y yo estoy bien, yo creo en el que no tranza no avanza, esa es la Biblia que yo tengo, pero la salvación es de Dios. Entonces vamos a ver, no solamente en la vida de Pablo, porque Pablo después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue cambiada, ¿sí o no? De repente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, lo vio, cayó al suelo, tiene un encuentro con Jesús, y luego Jesús le habla acerca de su ministerio que debería hacer, y luego él dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Vemos inmediatamente que una actitud en Pablo que era de, él tiene el control, o sea, él es Señor. Y luego mire lo que dice en Hechos capítulo 9, verso 20, para ver lo que pasó con Pablo. La Biblia dice, después de su encuentro con Dios, en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, la Biblia nos enseña que en verso 18 Pablo se bautizó. En verso 19 comenzó de congregarse, de buscarlos, se quedó con los hermanos. Y luego en verso 20 comenzó de predicar. Si de verdad, si usted ha tenido un encuentro con Dios, debe haber fruto de cambio, ¿sí o no? O sea, la gente estaba preguntando, ¿qué ha pasado a Pablo? ¿No te pasó a ti cuando te convertiste? Tus amigos y tus familiares no te preguntaron, no te dijeron, ¿qué te ha pasado? ¿Te pasó a ti? Cuando yo me convertí en Canadá, mis amigos en la prepa, ellos me preguntaban, oye, ¿qué te ha pasado? Y mis padres también. Es porque esa es parte de la evidencia. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, la gente ve y hay fruto, hay cambios. Uno tiene ganas de congregarse con el pueblo de Dios. Uno quiere obedecer a Dios, como Pablo obedeciendo en el bautismo. Y luego Pablo estaba sujeto, luego Pablo comenzó de predicar. Pero si uno dice, pues yo conozco a Dios, yo hablo con Él, Él me conoce. Pero si esa persona no vive diferente, si vive en adulterio, si vive en la mentira, si vive en su misma vida pecaminosa, pues es muy probable que nada más tiene una religión y que no sea una persona nacida de nuevo. Porque cuando una persona tiene una naturaleza nueva, pues todo cambia en su vida. Entonces, cuando una persona de verdad tiene un encuentro con Dios, hay cambios radicales, ¿no? Y la Biblia nos enseña, si uno dice que conoce a Dios, pues debe estar obedeciendo la palabra. Eso es lo que dice en 1 de Juan capítulo 2. Si quieren verlo conmigo, en 1 de Juan capítulo 2, verso 4, la Biblia dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, hay personas que dicen, yo conozco a Dios y yo tengo encuentros con Él y Dios me habla y Dios me visita y yo siento su presencia. Pero si esta persona sigue en su pecado, en su mentira, estafador, en adulterio, en fornicación, pero si no guarda los mandamientos, la Biblia dice que esta persona es mentirosa. Porque cuando una persona es nacida de nuevo,
tiene, como la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, tiene la semilla de Dios dentro de él o dentro de ella. ¿No? 1 de Juan 3:8. 3:8 la Biblia dice, 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego dice en verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque una persona nacida de Dios tiene una nueva naturaleza. Y eso es lo que Dios nos da. Entonces Pablo fue cambiado por su encuentro con Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Génesis 32:30. En Génesis 32:30, Jacob en la Biblia recibió un cambio porque él también tuvo un encuentro con Dios. En Génesis 32, verso 30. Después de su encuentro con Dios, Jacob dijo en verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y Peniel significa rostro de Dios o cara de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacobo salió caminando diferente. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, su caminar cambia. No puede seguir en la tranza. No puede seguir mintiendo. Porque cuando uno tiene de verdad un encuentro con Dios, Dios cambia su caminar. Porque es así. Pero hay personas que dicen, pues, no, yo tengo X años, 20 años de ir a la iglesia, pero su caminar no ha cambiado. Pues la Biblia dice que algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No tienen fruto de cambio. Nunca han demostrado fruto de arrepentimiento. Vamos a ver un tercer ejemplo de una persona que fue cambiada por un encuentro con Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. La Biblia dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre en mundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, qué terrible era la visión del profeta Isaías. Vio el creador del universo en su majestad, en su esplendor y su santidad. ¿Usted cree que un encuentro con el que vive para siempre cambiaría su vida, sí o no? Imagínese al verlo así como Isaías lo vio. Pues usted no podría ser igual. Algo tendría que cambiar en su vida. Y vemos que Isaías también fue cambiado. Vio su vileza siendo un profeta de Dios. Porque en la luz de Dios se expone todo, hermanos. Hay una persona que puede decir, bueno, yo soy santito y yo me porto bien. Pero al tener un encuentro con Dios, ve todo y se da cuenta de su condición verdadera. Hermanos, Isaías vio algo tremendo. Vio al Señor. Y cuando uno ve al Señor, pues uno es cambiado. Mira lo que dice si quiere mantener su lugar en Isaías 6, pero mira lo que dice en Salmo 17:15. En Salmo 17:15, el salmista
escribió estas palabras: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cuando uno de verdad ve al Señor, tiene un encuentro con Dios, esa persona es cambiada en su semejanza. Eso es lo que confirma 2 Corintios 3:18. Si quieren buscar en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 3:18, que la Biblia dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma, ¿qué dice? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ser transformados en la imagen del Señor aquí? Usted sabe, al verlo al Señor, usted va a reflejar lo que usted contempla. Si usted sigue, como la Biblia dice en 2 Corintios 3:18, mirando al Señor, usted será transformado por Él. Usted será transformado de gloria en gloria. ¿Usted se acuerda en Salmo 27:4, el salmista dijo: una cosa he pedido al Señor, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, y dijo que pueda contemplar su hermosura. Y la palabra contemplar significa mirar fijamente. O sea, cuando usted ve algo impresionante, usted puede quedarse mirando fijamente. Que sea un puesto de sol maravilloso y usted se queda: wow, qué impresionante. Me acuerdo, en el verano estaba en Canadá y se cambiaban los colores. Justamente mi amigo me llevó al lago y con el puesto de sol se cambiaban todos los colores. O sea, fue impresionante y yo me quedaba mirando fijamente esa maravilla de Dios. Si un puesto de sol puede impactarnos, cuánto más el que creó cosas así. Porque el creador siempre es mayor, ¿sí o no?, que la creación. Pero nosotros somos cambiados al verle al Dios, al acercarnos a Él, al tener un encuentro con Él, como Pablo fue cambiado, como Jacob fue cambiado, como Isaías fue cambiado. Isaías dijo: ay de mí, soy hombre ¿qué? Porque al ver a Dios uno se da cuenta de su condición verdadera. Él dijo: soy un hombre inmundo, soy un hombre muerto, inmundo de labios. Y la palabra inmundo significa impuro. Estamos hablando de un profeta de Dios que se dio cuenta de todavía cuánto a él le faltaba. ¿Nos falta todavía en nuestras vidas, hermanos? ¿Sí o no? Claro, pero al entrar a la presencia de Dios, su luz expone todas las áreas de tinieblas en nuestras vidas. El salmista dijo: en tu luz veremos la luz. O sea, vemos las cosas como son. Acuérdese cuando Job escribió en Job 42, verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Mis ojos te ven. ¿Cuál era su reacción? Él dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque cuando uno ve a Dios, cuando uno tiene un encuentro con Dios, se da cuenta de uno mismo, de cuánto le falta, de su santidad, de su majestad, de su poderío, diciendo: ay Señor, ¿quién soy yo para estar delante de ti? Y solo por la sangre de Cristo tenemos acceso. Eso es lo que Job dijo. Qué tremendo. Esa fue la reacción de Pedro en Lucas 5. Cuando vio un milagro de cómo Jesús llenaba todas las redes de peces. Y la reacción de Pedro era también de adoración, de admiración. La Biblia dice en Lucas 5, no tienen que buscarlo, dice en Lucas 5, verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro vio por un momento: wow,
El Rey de Reyes, el Creador de los cielos está con nosotros. Y su reacción fue muy similar como la de Job. Señor, con mis ojos te he visto, me aborrezco. Y eso significa desechar, desestimar. También el profeta Isaías, esa terrible visión de la majestad y santidad de Dios. O sea, mostró que todavía Él tenía áreas que necesitaban purificación como nosotros. Hermanos, un vistazo de la gloria celestial basta para convencernos que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia, como la Biblia dice. Pero gracias a Dios por la preciosa sangre, por ella tenemos acceso, ¿sí o no? ¿Están agradecidos por la sangre de Cristo? En la presencia de un Dios tan santo, uno se da cuenta de su estado pecaminoso. Cuando yo veo a los cristianos que se acercan a Dios con actitudes tan ligeras, Dios es cool, yo soy cool, Jesús es chido, yo soy picudo. No se ve mucho de eso en la Biblia. Se ve personas arrepentidas, personas diciendo, ay de mí. Nosotros vemos a Juan en Apocalipsis 1 cayendo como un hombre muerto delante de Jesús. Nosotros vemos temor y reverencia, como la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, 28. En esa manera debemos servir al Señor de gloria. En Hebreos 12, 28, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Nos damos cuenta la clase de Dios que tenemos? La clase de Dios que nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él. Tremendo el privilegio que tenemos, hermano. Job se arrepintió al ver a Dios. Creo que Isaías también. Porque al ver a Dios, uno se da cuenta de su verdadera condición. En la historia, en los moveres, los avivamientos, en los moveres genuinos de Dios, siempre había arrepentimiento. La gente se arrepentía cuando el Espíritu Santo le mostraba a la gente de su condición al oír la palabra de Dios. Porque es parte del Espíritu Santo. Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si de verdad si hay un mover del Espíritu Santo, debería haber convicción del pecado. Y cuando uno ve al Señor sentado y sublime, de verdad uno se queda impresionado. Y yo creo que se nos queda decir, como Juan 3:30. En Juan 3:30 la Biblia dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Uno ve la majestad, que Él es increíble, que Él es magnífico, que Él es fiel, que Él es hermoso, y nosotros vemos nuestra condición sin Dios, nuestra vileza. Nosotros decimos, Señor, tú eres maravilloso, que tú crezcas y menos de mí. Amén. Esa es una forma que Dios usa para cambiar nuestras vidas, al estar con Él. Al acercarnos a Él, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de la gracia. Al acercarnos en adoración, a tener encuentros con Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esos encuentros en oración, en adoración. Y número 2, Dios cambia nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. ¿No? Lo que vimos en 2 Corintios 3:18, que la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, estamos en un proceso, ¿no? Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Romanos 8:29 nos enseña que Dios nos predestinó que fuésemos hechos en la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser como Él? Pues
Y la Biblia dice que Dios nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor nos va transformando. Usted sabe la palabra transformar. En el griego es una palabra que significa transfigurar. Es la palabra metamorfo, y donde se proviene la palabra metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa transformación o cambio profundo. ¿Dios ha hecho ese cambio en usted? La palabra metamorfosis también significa mudanza que hace a alguien o algo de un estado a otro. Eso es lo que pasa que cuando uno nace de nuevo. O sea, nosotros estamos muertos en nuestros pecados, pero con Cristo Jesús nos dio vida nueva. ¿Cuántos han recibido vida nueva en Cristo Jesús? Pues eso fue un metamorfosis, ¿sí o no? Un metamorfosis, un cambio, una transformación. O sea, Dios lo hace con su poder. Y es Él, no es nosotros. La Biblia dice en Romanos 11:36. Romanos 11:36, la Biblia dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, si hubiera un cambio, si hubiera algo que se mejoró en mi vida, fue por el poder de Dios y no por nosotros. ¿Quién fue cambiado por el poder del Espíritu? Pues un ejemplo que yo puedo pensar fue Pedro. Porque Pedro era el discípulo inconstante que negó al Señor, tenía cosas en su vida como usted y yo, pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, se levantó muy diferente, se levantó con el poder del Espíritu Santo, y vemos que él fue capacitado por el poder del Espíritu, fue cambiado. El Espíritu Santo también tiene el poder para cambiarnos a nosotros. Una persona puede decir, pero yo tengo mucha educación, y yo tengo 8 títulos de esto o de aquello. Pero es el poder del Espíritu que transforma, ¿no? Es el poder del Espíritu que me santifica. O sea, el proceso de ser más como Jesucristo. Mira lo que dice, o si no quieren buscarlo, en 2 de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. La Biblia dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por el poder del Espíritu nos va santificando. Nos va haciéndonos más puros para que seamos más como Cristo. ¿Es la obra de quién? Del Espíritu, ¿sí? También la Biblia dice en Tito 3:5 que es el Espíritu Santo que nos cambia. En Tito 3:5 la Biblia dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿En el quién? El Espíritu Santo hace la obra de regenerarnos y renovarnos. Regeneración significa en el griego nuevo nacimiento. ¿Cuántos han sido nacidos de nuevo aquí? Por el Espíritu de Dios. Pues es una obra de Él, ¿no? O sea, eso es algo que Dios hace. Jesús dijo que uno tiene que ser nacido por el agua y por el Espíritu. O sea, por el Espíritu Santo. Uno es nacido de nuevo. Y también somos renovados. La palabra renovación, según el diccionario Vines, es un diccionario de las palabras griegas. Dice, renovación significa un avivamiento de su poder, desarrollando la vida cristiana. Este pasaje pone el acento
en la operación continua del Espíritu de Dios morando en el creyente. O sea, tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que va renovándonos. O sea, es su poder activo en nosotros. El diccionario dice que renovación significa cambio de una cosa vieja o sin validez por otra nueva. ¿Cuántos quieren que Dios les renueve más? Sí, yo quiero ser renovado más y más, que me transforme más en su imagen. Que Dios siga haciendo esa operación, ¿no? Renovación de nuevo. Cambio de una cosa vieja o sin validez por otra nueva. Necesitamos el poder del Espíritu para ayudarnos a cambiar. Es su Espíritu que nos cambia. Acuérdese en Hechos 1:8. Jesús dijo a sus discípulos que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos, ¿no? Hay otro versículo que habla acerca de lo que Dios hace en nosotros por su poder. ¿Ustedes se acuerdan que Sansón en la Biblia, que recibió poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales? En Jueces 15:14 es un ejemplo. En Jueces capítulo 15, verso 14, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, vino sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea, el Espíritu Santo le dio poder para hacer algo sobrenatural. O sea, parte del cambio que Dios hace en su vida por su Espíritu, es que a veces que cuando Dios le llama a que usted haga algo, Dios le capacita también. Esa es parte del cambio de Dios. Dios nos capacita para hacer su voluntad. La Biblia dice que en 1 Samuel 10:6, 1 Samuel 10:6, que el Espíritu Santo, pues vamos a leer lo que dice. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Serás mudado ¿en qué? En otro hombre. Esa sucede por el poder de ¿quién? Por el poder del Espíritu Santo. Pero a veces se enseña que todo depende de usted. No, porque yo voy a este grupo y yo estoy siguiendo los 10 pasos de elevarme, es por mi confesión. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios entonces? Que nos muda en otro hombre, en otra mujer, en otra persona. Es por el poder de Dios que usted y yo podamos ser cambiados. Esta palabra, el verbo venir, en 1 Samuel 10:6, donde dice, vendrá sobre ti con poder, el verbo venir significa empujar hacia adelante. Entonces es el Espíritu Santo que nos hace progresar hacia sus propósitos. También esa palabra en el griego significa éxito, lograr. Es el Espíritu Santo, si viene sobre usted para hacer tal tarea, y si pudiéramos tener éxito, y si lográramos de hacerlo, pues Él nos ayudó, ¿sí o no, hermanos? Fue por Él. Eso es lo que nos enseña en 2 Corintios 4:7. En 2 Corintios 4:7 nos enseña que Dios nos da poder para hacer cosas que no podríamos en nuestro propio poder humano. Si usted quiere checarlo, en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Sea de Dios. Y la palabra excelencia significa lanzamiento más allá que los demás. O sea, Dios literalmente le da poder para hacer algo que usted no podía en su propio poder humano. Por eso usted y yo necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Antes que Jesús enviase a sus discípulos a predicar,
Por todos lados, Jesús dijo, tiene que esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Porque sin recibir mi Espíritu, no podrán hacer mi trabajo, mi misión. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu hoy, esta tarde, para hacer su voluntad? Pues todos nosotros, para hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos transforma, que nos muda, que nos hace otras personas, que nos da poder más allá de nuestras fuerzas normales. Vamos a ver otro factor que Dios usa para cambiar nuestras vidas: la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios usa principalmente para cambiar nuestras vidas. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es un libro vivo que tiene poder para cambiarnos. ¿Cuántos dan testimonio que han sido transformados por la Biblia? Mi vida cambió totalmente. Yo era un adolescente vil, mundano o mundial, como los mexicanos dicen. Sin esperanza, sin Cristo. Era mentiroso, tranza, horrible, terrible, pero por su misericordia, Dios me cambió y sigue cambiándome. Y nada más fue por Dios. Pero yo me acuerdo, al leer la Biblia, fui cambiado. Al leer lo que Dios dice, cómo debía hablar, cómo debía tratar a mi mamá, cómo debía ser honesto en mi trabajo, cómo debía ser estudiante en la prepa. O sea, la Biblia nos cambia, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, la ley de Jehová convierte el alma. En Génesis, en la creación, el Espíritu Santo estaba presente, pero también la palabra. Dios habló. Y también Dios usa el Espíritu y Dios usa la palabra para que haya cambios en nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, la palabra es viva y ¿qué, iglesia? Eficaz. La palabra eficaz significa activo, operativo. ¿Usted se da cuenta que al leer la Biblia, usted tiene algo activo, algo operativo en su vida? Es la palabra. Va cambiándonos, va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra forma de hablar, todo nuestro ser. Es un milagro, pues. Y a través de la palabra, uno es nacido de nuevo, como dice en 1 de Pedro 1:23, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, nacidos de nuevo, con una naturaleza nueva. Somos hijos de Dios. Acuérdese, Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este libro tiene poder salvador, ¿sí o no? Es el Evangelio. Como Pablo dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué más hace la Biblia, hermanos? Pues no tengo el tiempo para decirles todo lo que hace la Biblia, porque estaríamos aquí toda la noche. Pero sí, la Biblia nos cambia. La Biblia nos transforma. La Biblia, a través de la ley de Jehová, uno es convertido, uno es salvo. La Biblia nos guía, uno recibe sanidad. Pablo dijo que la palabra edificaba. También la Biblia es como un instrumento para purificarnos. Jeremías dijo que la palabra era como martillo. Como alguien puede usar un martillo para quebrantar cosas, Dios a veces usa el martillo de Dios, la palabra, para quebrantar cosas en nuestras vidas. Y uno es purificado por la palabra. La Biblia dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y uno crece por la palabra. La palabra dice en 1 de Pedro 2:2, la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra me hace crecer.
La palabra le hace sabio. La Biblia dice que la ley de Jehová hace sabio el sencillo. Primero de Pedro 4:6 dice que somos nutridos por la palabra. ¿Cuántos valoran y aman la palabra de Dios esta tarde? Vamos a terminar con la cuarta cosa que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Y esa no es la lista completa de todos los tiempos, por favor. O sea, nada más es lo que yo preparé para compartir, 4 cosas básicas que yo veo en la Biblia que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Porque Dios es el Dios que cambia. Amén. Es el Dios que... ¿Cuántos quieren ser cambiados aquí? Pues necesitamos estos 4 factores en nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos que estar buscándole, acercándonos a Dios. Necesitamos de su palabra. Necesitamos el Espíritu Santo que nos transforma como cambiaba a Sansón para darle poder, como cambiaba a Pedro, como cambiaba a Saulo, para transformarnos, para ser diferentes. En el Nuevo Testamento, los discípulos andaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. La Biblia dice, sé llenos del Espíritu. En vez de ser lleno de uno mismo, es mucho mejor ser lleno del Espíritu de Dios. Porque yo quiero que la gente vea a Cristo, no a mí. Por eso necesitamos ser llenos de Él. Para hacer la obra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. Número 4. Dios usa a gente para cambiar gente. En el sentido que Dios, o mejor dicho, que Dios usa la influencia, la amistad, la asociación de gentes para influenciar otras gentes. Y les voy a dar un ejemplo en Deuteronomio 6:6. Cuando Dios dijo a los israelitas que repitieran la palabra de Dios a sus hijos, sabiendo que la palabra de Dios cambiaría sus vidas. Pero era la responsabilidad de ellos para influenciarles con la palabra. Otro ejemplo bíblico, Josué fue influenciado por un hombre de Dios, se llamaba Moisés. Fue su mentor. Él subió al monte cuando Moisés subió al monte. Imagínense, en Éxodo 24, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, sube a mí el monte. Y la Biblia dice que Moisés subió con Josué. Imagínense, viendo su mentor, su padre espiritual, que la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, tenía una comunión estrecha con Dios. Imagínense, Josué, su discípulo, su sucesor, viendo eso, un hombre ejemplar, siendo transformado, impactado por su vida, por su caminar. Usted sabe, hay muchos pastores aquí en Guadalajara, y estoy seguro en otras partes de la República, que testifican que el hermano Pablo Hunter, que han sido influenciados, o sea, para las cosas de Dios, por su vida, por su testimonio, por su pureza, por su hablar la palabra de Dios. Por eso, y nosotros vemos Pablo y Timoteo. Segundo de Timoteo 3:10, mire lo que dice. En segundo de Timoteo 3:10 dice, Pablo escribiendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, Pablo fue un ejemplo para Timoteo. Por eso usted y yo necesitamos abrir nuestras vidas de ser influenciados por gente de Dios. Imagínese Eliseo, que cuando comenzó a servir a Elías, de seguir ese profeta de Dios que hizo unos milagros increíbles, que tenía una comunión estrecha con Dios. Imagínese también, o sea, lo que él habrá vivido. Hermanos, porque la Biblia nos enseña un principio en Proverbios 13:20. En Proverbios 13:20, la Biblia nos enseña un principio muy importante acerca de cuidar sus amistades. Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será.
mas el que se junta con necios será quebrantado. Escuché a los mexicanos cuando llegué a este país diciendo, dime con quién andas y ¿qué? Pues ahí está, hermano, Proverbios 13:20, ¿no? Cuando hay cristianos que dicen, no, yo amo a Dios, no, yo quiero servir a Dios, pero si sus mejores amigos, sus asociaciones más íntimas son gente, no hay nada que ver, gente mentirosa, gente que se burla de la fe. Y si esa persona se siente bien cómoda con ese grupo, que se lleva bien, que somos cuates, somos compas, pues tarde o temprano ese cristiano será afectado. Por ejemplo, si de repente, si vinieras, hermanito, ¿puedes venir? Sí, uno de ustedes. Rápidamente, por favor, porque ya se acaba el tiempo. Gracias. Y si de repente, si ella quisiera jalarme hacia el piso, o si yo quisiera levantar a ella, ¿cuál de las dos cosas sería más fácil? Gracias. Por favor, gracias. Gracias por no lo haber hecho. Algunos de esos cristianos que dicen, pero a mí me encanta mi novio, pero ¿es cristiano? No, esa es la única cosa, pero es bonito. Pero no tiene la regeneración, no es nacido de nuevo. Es un hijo de diablo según la palabra, ¿sí o no? Un buenito hijo de diablo. Pintando el puerco con pintura de dorado. No, hermanos, no hay nada que ver. Pero por ahí, no se me saca de onda, porque a veces mi novia dice, no, vamos a tener relaciones, pero yo le digo, yo soy cristiano y yo no puedo. ¿Sabes qué, hija? Tarde o temprano, él te va a afectar a ti. O sea, será más fácil de jalarte el piso a su nivel. Él tiene que ser nacido de nuevo para que él sea águila, por volar. Y solamente por ser nacido de nuevo. No por tu decir, no, pórtate bien. No, mira lo que la Biblia dice. Él no entiende la Biblia. Porque no tiene una naturaleza nueva. Pero mira lo que dice la Biblia. No, pórtate bien. No, cálmate. ¿Qué te pasa? Pues él es pecador. Tiene naturaleza pecadora. ¿Qué espera de él? Usted no puede ser que un puerco se convierta en oveja. El puerco va a buscar su lodo, ¿sí o no? Es su naturaleza. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que de verdad cuidar, porque uno es afectado, influenciado por otras personas, ¿cierto? Si le gusta o no. Cuando yo vivía en Argentina no me daba cuenta, pero comencé a hablar como los argentinos. Cuando estaba 3 semanas en Australia, comencé a hablar como los australianos. Ellos tienen un inglés muy, muy lindo, pero es muy distinto que el inglés de Canadá. Y de repente estaba escuchándome en los cassettes, en los CDs. Estaba pensando, estoy hablando como un australiano. ¿Qué es eso? Un chino canadiense, mexicano, australiano. ¿Por qué los en Canadá, al tener 4 años, quieren ponerse sus, ¿cómo se dice? ¿Patines? Para salir con un palo y jugar hockey sobre hielo. ¿Por qué? Porque ellos ven que sus hermanos mayores, sus amiguitos, todo el mundo habla de hockey sobre hielo. Todos lo ven por la tele, lo jugamos, lo hablamos, lo comemos, hockey sobre hielo está en nuestras venas. De verdad, hermanos. O sea, ellos son influenciados por otros, por su ambiente. ¿Y por qué ustedes creen que los canadienses nunca llegan al Mundial de Fútbol? Es el mismo argumento, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba con mis amigos y nosotros decíamos en un día libre, ¿qué vamos a jugar hoy? Fútbol era el número 8 en la lista de cosas que hacer. No decíamos hockey sobre hielo,
hockey sobre la calle, fútbol americano, vóley, básquet, vóley playero, vamos a pescar salmón, vamos al río. No, no tengo ganas. Béisbol, no, tampoco. Pues vamos a hacer la última cosa en la lista. Bueno, pum, 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 pum. Aburridísimos. Somos influenciados por la gente a nuestro alrededor, ¿no? 1 Corintios 15:33 lo dice también. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. ¿No? Eso nos enseña que nuestras vidas son influenciadas por lo que creemos y por las personas con quienes nos asociamos. Porque la palabra donde dice las malas conversaciones, conversación significa compañía. ¿Qué significa? Compañía. Y la palabra corromper en el griego significa destruir, arruinar, extraviar. O sea, uno puede perder cosas buenas, puede extraviar cosas buenas por compañía mala. El que anda con sabios, ya está. Alguien dijo, sus amigos íntimos son como ascensores, te elevan o te bajan, depende cómo sean ellos. Y la Biblia nos enseña el mismo principio en Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? ¿O de quiénes? De malos, porque nos afecta. Nos afecta. Hermanos, nosotros debemos como cristianos ser personas que puedan afectar positivamente, o sea, para las cosas de Dios, a la gente que se nos cruce, ¿no? Debemos ser personas, como la Biblia dice en Efesios 5:1, ser imitadores de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo fue un modelo positivo? ¿Usted cree que Jesucristo influenciaba a sus discípulos para las cosas buenas? Claro que sí, y Él es nuestro modelo. Por eso necesitamos que Dios nos transforme, que seamos como Él, para que nosotros podamos también ser personas que puedan bendecir a los otros. Dios dijo a Jeremías en Jeremías 15:19, dijo, tú no te conviertes a ellos, que ellos se convierten a ti. Porque el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Dios. Pero si nosotros estamos llenos de amargura, de mentira, de burla, eso es lo que vamos a afectar a la gente. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, de honestidad, de humildad, de amor, de paz, así la gente va a ver el fruto del Espíritu y vamos a poder afectar a la gente. O sea, positivamente. ¿Tú afectas o infectas? O sea, depende cómo seas tú. Tú eliges. ¿Cuántos quieren afectar? ¿Cuántos quieren infectar? Jesús es nuestro modelo. ¿Qué clase de personas debe buscar? Sus asociaciones, sus amistades. El salmista dijo, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Cuántos quieren compañeros así? Son personas que temen a Dios, que guardan la palabra. Según Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con qué clase de corazón? Con corazón limpio. Yo quisiera juntarme con gente con corazón limpio, gente que busca a Dios, gente que teme a Dios, gente que guarda los mandamientos de Dios. Y espero que usted sea así, que usted se convierta en un compañero bíblico, que usted teme a Dios, que usted guarde la palabra, que usted invoque el nombre del Señor con un corazón limpio. Filipenses 3:17, Pablo escribiendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba hablando acerca de Pablo pudo animar a los hermanos que fuesen imitadores de él, por su ejemplo, su vida ejemplar. Hermanos, espero que usted
se convierte en una persona que pueda ayudar. Y no solamente juntarse con gente que siempre le eche porras diciendo, qué bueno, adelante. Porque a veces necesitamos personas que nos corrijan, ¿sí o no? La Biblia dice en Proverbios 27, verso 5, Proverbios 27, 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, hay muchas personas que no nos dicen la verdad y nos besan. Qué bueno, adelante. Ese negocio es bueno, pero me han dicho que es un negocio ilegal. Pero bueno, todos pecan, adelante. Y hay personas que te besan en vez de reprenderte. Y la Biblia dice que fieles son las heridas del que. Gente que te ama te va a decir la verdad, aunque duela. ¿Sí o no? Hija, este hombre no te conviene. Pero es porque tú tienes envidia, porque ya andes sin novia, y porque yo tengo novia, por eso me lo dices, ¿no? No, yo veo qué clase de hombre es. Es un desastre. Es porque tú tienes envidia. Está bien, ya no seamos amigos. A ver, córtala como ustedes dicen. ¿Ves? Estoy siendo influenciado por los mexicanos. Haga esto en Canadá. Entonces, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Quieren jugar, no sé, con canicas o qué? Hermanos, necesitamos amigos que nos digan la verdad. Alguien dijo una vez, el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos ser arruinados por los elogios en vez de ser salvados por las críticas. A veces necesitamos personas que, ahí te va. Te voy a decir esto, por eso te quiero, ¿no? Hermanos, en Hechos 18, no vayan ahí, estoy terminando. En Hechos 18 había un hombre, se llamaba Apolos, que él fue instruido por una pareja y le encaminaron a Aquila, Priscila en las cosas de Dios. Y Aquila, su nombre en el original significa águila. O sea, él se dejó ser instruido por un hombre águila. Espero que usted también, que usted abre su vida diciendo, Señor, yo quiero ser cambiado por los amigos tuyos, por los hombres y mujeres de Dios. Amén. Yo quisiera tener amigos como esos hombres que bajaron al paralítico por el techo. Amigos que le acercan al Señor Jesucristo en vez de alejarse de Él. Dios es un Dios de cambio. Y el hombre necesita ser cambiado, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan cambios en áreas de su vida? Yo creo que Dios puede ayudarnos. Si usted quiere orar conmigo diciendo, Señor, yo te pido esta tarde que tú me cambies con tu poder. Quizás algo en una sanidad física, quizás algo en tu carácter, tu forma de hablar. Pero si necesitas un cambio, ponte de pie y vamos a terminar orando. Por favor. Señor, tú nos conoces. Y queremos crecer en estas áreas, Dios. Queremos conocerte más. Queremos seguir teniendo esos encuentros íntimos contigo. Queremos conocer más y aplicar más, leer más la palabra de Dios. Y queremos ser llenos de tu Espíritu, porque es tu Espíritu que nos transforma de gloria en gloria en tu imagen. Y queremos, Señor, ser personas de bendición, personas que podamos afectar y no infectar. Personas, Señor, con el carácter de Cristo. Y te pedimos que tú nos des amistades así. Señor, ve las áreas de nuestras vidas, en nuestros corazones. Aún para las personas, Señor, que necesitan quizás un cambio en su cuerpo. Personas que necesitan una sanidad en su columna. Quizás un toque en su oído. Una persona, Señor, que necesite un cambio físico. Señor, tú eres el Dios
de cambio. Ten misericordia de nosotros. Jesús, cámbianos en tu imagen. Que Cristo sea formado en nosotros como tu palabra dice. Cámbianos, Señor, con tu poder, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Señor, es un honor caminar contigo. Te alabamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.